Desde el siniestro del avión de Satena en el Catatumbo, para la Aeronáutica Civil, la aeronave tuvo intentos de maniobra antes del impacto y se deslizó por la montaña. Los datos de la caja negra están siendo analizados y son clave en esta investigación. Nicole Buitrago habló con el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aeronáutica Civil. Esta es la conversación a continuación aquí en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Coronel, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Gracias por este espacio. Lo estamos entrevistando después de una última visita a esta zona en donde se registró este accidente aéreo. Para iniciar, cuéntenos primero lo que han encontrado ustedes frente a estas cajas que les van a permitir dar claridad frente a lo que pudo haber pasado con este avión de la empresa Satena, pero al servicio de la empresa Searca. Bien, buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Con respecto a tu pregunta, el evento importante o de resaltar es que logramos recuperar efectivamente los grabadores de voz y los grabados de datos. En este momento, como lo puedes ver aquí en la parte posterior, estamos en el proceso de descarga de los datos de la caja relacionada con la grabación de datos de vuelo. Para el caso de la grabadora de datos de voz, esta sufrió un golpe eh, que es probable que nos haya afectado alguna de las board donde se graba la información y pues nos va a llevar un poco más de tiempo, pero sin embargo tenemos en este momento la capacidad de recuperar esos datos para después procesarlos y poder saber exactamente qué sucedió en este accidente. Coronel, hablemos sobre los datos que se alojan en estas cajas que usted pues nos estaba indicando. ¿Qué va a permitir entender frente a esa hipótesis o cuál sería la principal hipótesis en este momento antes de analizar esos datos y qué se va a esclarecer ya con la recopilación de los mismos? Bueno, te voy a responder por partes. En cuanto a las hipótesis, en ese momento nosotros pudimos haber tenido acceso físico al sitio. Es importante tener una imagen de la parte última de la ladera de una montaña bastante alta de 6.400 pies. El desplazamiento que hace la aeronave sobre esta última parte de la ladera de la montaña está alrededor de unos 150 metros, lo que a nosotros nos da ya una información de poder visualizar en términos de velocidad y de posición de la aeronave en vuelo con respecto al impacto que sufrió. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos descartar una colisión frontal, pero sí podemos confirmar que hubo un deslizamiento de la aeronave como tal. La velocidad con la que venía y de pronto algo relacionado con la potencia de las plantas motrices en el momento del impacto. Ya en cuanto a los datos, la prioridad que nosotros tenemos sobre la información que podemos recibir acá es que ya nos dan unos datos específicos, datos técnicos, la información puntual, segundo a segundo, antes del impacto de la aeronave. Ese es un proceso que lleva su tiempo porque hay que descargarlo y después de eso hay que empezar a analizarlo. Es poner un artista a dibujar en un lienzo a partir de lo que puede recibir desde estas grabadoras de datos. Me llama mucho la atención lo que usted menciona frente a la posición de la aeronave y me imagino que usted pudo verlo ayer cuando estuvo en el lugar. Cuando se habla de que pudo haber tenido una inclinación de caída, ¿qué pudo haber pasado? Para los que no sabemos de fondo cómo funciona, ¿se pudo haber presentado una falla técnica o hay algún indicio que les indique a ustedes que pudo haber falla técnica y que ya no sobrevolaba con normalidad y cayó inclinado? Porque usted me dice que no chocó de frente. Bien, ahí hay varias partes dentro de esta pregunta. Vamos a empezar a dar claridad al término de falla técnica. La investigación tiene varias líneas que tiene que tener en cuenta. El factor organizacional, es decir, la empresa como tal, la que desarrolla la administración y la gestión de la aeronave, está sujeta precisamente a un proceso de investigación sobre sus procedimientos, sobre sus estándares, sobre sus límites operacionales, sobre su documentación.
En términos de factores humanos, las capacidades y las habilitaciones en las que estaba la tripulación en ese momento. En términos de la falla técnica que tú preguntas, en este momento no se puede afirmar eso, porque no tenemos un acervo probatorio que nos dé una indicación con respecto a esto. Por eso es tan importante esta recuperación de datos y ese análisis precisamente para poder confirmar o no validar algún tipo de información al respecto. Ya en cuanto al vuelo normal, lo que yo trato de darte a entender es que si la aeronave no colisiona de frente contra la estructura de la montaña, pero por el contrario, tiene un deslizamiento, quiere decir que efectivamente la aeronave tenía una velocidad considerable a la que estaba desarrollando su vuelo. Hay una condición en la que entra en contacto con el terreno y muy probablemente nos da una línea para hacer un análisis de qué tipo de maniobra están haciendo al final de este vuelo. Ya en cuanto a hipótesis, hay diferentes hipótesis que están planteadas en este momento precisamente de todo lo que pudimos leer nosotros ayer en ese sitio del impacto. Ahora, ¿qué se encontró a primera vista cuando llegó al lugar? ¿Y qué pudo usted empezar ya a hilar dentro de la línea de investigación ayer que estuvieron allá? ¿Cómo está el terreno, las condiciones de la aeronave? Mira, desafortunadamente la escena fue afectada en diferentes partes porque muchos de los restos fueron removidos o fueron situados de una manera como no quedaron originalmente. Algunas de los componentes de la aeronave no estaban en el sitio. Entonces, eso dificulta el avance. Sin embargo, de las referencias y la experiencia y de todo el conocimiento de este grupo de investigadores, podemos tener una información inicial. La información inicial está referenciada desde la dinámica de impacto, más las condiciones que se presentaban en ese momento eh, en el sitio. Tenemos que estar ubicados nosotros que pues la actividad de vuelo en Colombia requiere y exige más de lo normal para otras condiciones en otros países. ¿Qué quiere decir esto? Las cadenas montañosas en Colombia hay algunos sitios específicos donde son muy altas y las condiciones de meteorología son muy variables en un país que por estar en el trópico, pues efectivamente genera condiciones de este tipo que son, no son exclusivas de Colombia, pero sí se presentan en el terreno colombiano. Eso le quiero preguntar, ¿qué tanto afectaba el tema del clima? Porque decían que había mal tiempo en un inicio cuando iban ya a arrancar hacia Ocaña, pero ¿qué tanto puede afectar esto, la maniobra y esta condición de montaña que se encontraba entre esas dos zonas del país? Mira, tanto las aeronaves como las tripulaciones están diseñadas y entrenadas para precisamente volar en condiciones meteorológicas especiales. Parte de los datos específicos, pues son los que vamos a estar nosotros tratando de detectar, porque obviamente pueden haber condiciones de hielo, pueden haber condiciones de turbulencia, pueden haber condiciones de nubosidad permanente en el sitio, pero pues todo se vuelven factores dentro del proceso de control de vuelo o dentro del performance de la aeronave y tienen que ser evaluados. Ahora le quiero preguntar por la otra caja. Ya hemos hablado de los datos específicos frente a lo que sucedió en ese momento, que esos están contenidos en una de las cajas negras que se encontraron. La otra, la del sonido, la de los registros de voz. Se ha conocido en las últimas horas un audio. ¿Qué decir sobre este tema? Porque si hay mucha duda frente, primero, así sería de ese vuelo y segundo, si en el estado en el que estaba de vuelo ya iba a aterrizar, ya había un aviso de aterrizaje por parte de la tripulación. Sí, me parece una pregunta muy pertinente porque es importante hacer una aclaración y una observación sobre este punto. En redes, desafortunadamente, rueda mucha información que puede confundir o generar desinformación. Yo no puedo afirmar en este momento que esa comunicación que hemos escuchado en diferentes momentos pertenezca o sea de este vuelo.
Yo necesito descargar los datos de la grabadora de voz para confirmar toda esta trazabilidad de comunicación técnica que generó la tripulación con los centros de control de tráfico aéreo y efectivamente el anuncio de su descenso para una aproximación. Pero hasta no tener la confirmación del dato específico que tenemos que procesar, no te puedo decir o hablar sobre la validez de esto que está en redes. Las fuentes principales que ustedes deben manejar o que ustedes deberían tener como referencia: el Ministerio de Transporte, el Director General de la Aeronáutica Civil y el Director Técnico de Investigación de Accidentes. Ya lo que hay alrededor de todo esto, como te digo, puede generar confusión o desinformación. ¿Hubo en algún momento información desde la torre de control frente a algún llamado de emergencia por parte de la tripulación antes de que se perdiera rastro? No, no hay un registro, no hay una evidencia donde podamos nosotros, de lo que hay de manera preliminar, afirmar que hubo una notificación de una emergencia en vuelo. Ujú. Director, ya para ir terminando, coronel, hablemos un poco sobre el estado de la aeronave. ¿Qué decir sobre ese contexto o los vuelos anteriores que había tenido este avión de la empresa Satena? ¿Qué pasaba con sus condiciones? ¿Tienen algún registro de alguna condición que estuviera irregular dentro del proceso de funcionamiento? Bien, dentro del protocolo de investigación es necesario recopilar, analizar y evaluar todo lo que es los antecedentes documentales de la parte técnica de mantenimiento y de las situaciones que haya tenido la aeronave como reportes técnicos de mantenimiento previos. Sin embargo, para tener claridad con respecto a esto, es que si la aeronave voló, es porque ella tenía sus permisos y sus certificaciones de aeronavegabilidad en regla para poder precisamente desarrollar esta operación aérea. Es importante tener en cuenta que la operación aérea en el espacio aéreo colombiano es una operación segura. La autoridad de la Aeronáutica Civil, dentro de los procesos que adelanta, garantiza los niveles de seguridad. El rol que nos corresponde a nosotros, pues, es únicamente la parte de investigación. Es una tarea misional. La tarea de garantizar esos niveles de seguridad en este momento en Colombia, a pesar de tener dos eventos, digamos, muy recientes o con un espacio de tiempo muy corto entre sí, no quiere decir que en este momento sea inseguro volar en Colombia, no, todo lo contrario, los niveles se mantienen. Bueno, coronel, gracias por este espacio aquí en Noticias Caracol en Vivo. Ha dado usted al final un mensaje muy importante frente a lo que ha hecho en este punto la línea de investigación de la Aeronáutica Civil, porque sin duda en este momento, pues los colombianos se han visto consternados por estos dos eventos, dos investigaciones de las que usted está a cargo, y bueno, esperemos que los resultados realmente den claridad un poco a lo que pudo haber sucedido. Gracias, coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de la Aeronáutica Civil, por este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes por permitir, tanto la Autoridad Aeronáutica como la Autoridad de Investigación de Accidentes, pues aclarar datos, dar información puntual y completamente abiertos a tener una comunicación más adelante para precisamente actualizar lo que se va avanzando dentro del proceso de investigación de accidentes.